Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar de esas dos grandes etiquetas de izquierda y de derecha que normalmente se activan cuando vienen las campañas electorales o cuando inician las campañas electorales. Este juego de las categorías se activa con muchísima más fuerza. Pues bien, tendremos que recordar de dónde surgen estas categorías, y esto nos lleva al 28 de agosto de 1789, a la Revolución Francesa, cuando entonces en la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, se discutía sobre las prerrogativas que debería tener el rey Luis XVI. Y entonces se estaba discutiendo si éste conservaba todavía el poder o por el contrario perdía cierta capacidad y cierto poder. Así se dividió aquella discusión en dos grandes bloques, unos que eran pro a la corona y otros revolucionarios, unos seguidores de la corona y otros revolucionarios, unos que abogaban por mantener esos privilegios del rey de una clase específica y otros que estaban en contra de mantener dichos privilegios. Quienes se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea fueron aquellos que abogaban por conservar esos privilegios. Quienes se sientan, por el contrario, a la izquierda son aquellos que están planteando un modelo político diferente. Y entonces la votación la gana la izquierda, con 673 votos frente a 325 de la derecha. Podríamos preguntarnos nosotros por qué estas categorías, por qué estos significantes se mantienen desde entonces hasta ahora, y quizás la respuesta más sencilla es que es una forma muy simple de entender la política. En la medida que fue avanzando el tiempo, pues estas etiquetas, el contenido de dichas etiquetas fue variando, se le fueron dotando de unos contenidos diferentes. Pero básicamente bajo esta lógica se entiende la política como opuestos, izquierda y derecha. Bien, decía Liliana Mason, profesora de Maryland, que en el caso de los Estados Unidos se estaba cambiando a una discusión entre ganadores y perdedores y se veía más bien como unos equipos, quién ganaba y quién perdía. Más allá de que cada una de estas etiquetas políticas representaran unas ideas políticas concretas, simplemente se iba entrando a una política casi que de un partido de fútbol, entre quién gana y quién pierde. Si pensamos en nuestro país, es una Colombia contra otra Colombia, es un juego de una Colombia entre otra Colombia. Pues bien, pero quizás lo que más nos interesa a nosotros discutir o reflexionar es sobre el tipo de derecha que existe en nuestro país. Y es que en el último periodo, por lo menos, para no hablar de toda la historia de nuestro país, tenemos una derecha incivilizada. ¿Esto por qué? Básicamente porque su postura política no ha sido otra que la de movilizar el miedo frente a una derecha. Y esta ha sido la retórica general. Pero además de eso, o de esto se desprende además, que no reconoce la legitimidad de la izquierda. Y esto es algo preocupante para una democracia. No reconoce la legitimidad de la izquierda, no reconoce la legitimidad de los progresistas, no reconoce en definitiva una legitimidad de otros diferentes a ellos. Y no es solamente que la derecha colombiana haya puesto una retórica de este tipo del miedo y que no reconozca la legitimidad de otros, sino que de esa retórica o a partir de esa retórica se ejecutaron
en efecto, acciones en contra de aquellos que pensaban diferente. Así que la existencia en la derecha colombiana es una derecha altamente militarista y autoritaria, es decir, que no admite ningún tipo de crítica ni de discrepancia. Y que ahora se ve cada vez, se siente cada vez más, o se muestra cada vez más como o bebe cada vez más de esa derecha trumpista, de ese populismo trumpista. Y esto es lo que vemos con la señora María Fernanda Cabal, por ejemplo. Una derecha militarista, una derecha autoritaria, una derecha que resume todo a enemigos y a movilizar el miedo. Y el miedo y los enemigos son la izquierda y en definitiva le niegan la legitimidad a la izquierda o al progresismo o a cualquiera que piense diferente. Para esto se prestan unos cuantos periodistas que lo que queda en claro es su visión profundamente antidemocrática. Hay que decir de paso que esta derecha muestra poca o ninguna confianza frente al cambio, frente al progreso, y que en definitiva está anclada en mantener sus privilegios. Así han creado una retórica de explotación del enemigo. Una derecha que lastimosamente se alía con criminalidad, y podemos nombrar en lo más reciente un Memo Fantasma, un Ñeñe Hernández, ahora el tal Pulpo Invisible, un tal Luis Horacio Escobar y un gran etcétera. Una derecha que se alía con la criminalidad, una derecha que se alía con el paramilitarismo, una derecha que usa la violencia para mantener sus privilegios y sus instituciones. En definitiva, una derecha incivilizada que no ha sido capaz de ponerse al servicio de construir una república, de hacer de Colombia una república democrática. Creo que las fuerzas de cambio, las fuerzas de progreso, siguen caminando para hacer de Colombia una verdadera república democrática, y necesitamos también que se construya una derecha civilizada, que le hable de política y que le apueste a hacer de verdad de Colombia una verdadera república democrática. Estoy convencido que en el 2022 daremos un paso más hacia adelante para hacer de Colombia esa república democrática que tanto merecemos. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.